Osvaldo, esta es una Dime. actividad del CEPIP, ¿verdad? CEPIP y CAL, sí. Ya. Profesor, Pero en para concreto, ¿quién me invitó a mí el CEPIP? Claro. profe, Corbalán, Sí. el próximo viernes tenemos no este que viene, para el otro, en Al el aire. seminario interno. ¿Cómo? Al aire, Gonzalo. Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Estamos en la última sesión de este seminario en conjunto realizado con Dile el que estoy en Instituto el de seminario Ciencias Alejandro CEPIP. Lipschutz, el Centro de Estudios del Pensamiento Iberoamericano de la Universidad de Valparaíso y la editorial popular La Pajarilla. El día de hoy, un día que nos toca histórico, ¿no es cierto?, de conmemoración del inicio de un proceso muy importante, significativo para la historia de los procesos de lucha del proletariado chileno y también de los distintos pueblos que habitan este territorio, ¿no es cierto? Me refiero al inicio de la unidad popular, la asunción, ¿no es cierto?, del gobierno de Salvador Allende y a propósito también del seminario que nosotros hemos realizado y junto con los organizadores hemos estimado necesario, conveniente, pertinente y fundamental también no dejar este proceso que pase así simplemente, sino que destacarlo, mencionarlo y problematizar en torno a aquello. Es por eso mismo que en esta ocasión, además de lo que teníamos presupuestado o programado, ¿no es cierto?, con la presentación de Gonzalo Jara a propósito de Jaime Guzmán, hemos también en esta ocasión invitado al profesor Luis Corbalán para que nos invite, ¿no es cierto?, a reflexionar, a problematizar en torno a este histórico proceso y también cómo desde nuestra actualidad vale la pena echarle una masticada. ¿Ah? El profesor Luis Corbalán es miembro del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, ha sido autor de varios libros con respecto a la historia contemporánea chilena, y últimamente publicó un artículo en la revista Alternativa, en su último número, que sugiero su lectura, bastante bueno, elocuente, y nos da muchas luces con respecto a también este proceso que vamos a nosotros importante, ¿no es cierto?, que vamos a mencionar, sobre todo a propósito de la liberación de desclasificación de ciertos documentos como el informe Church, ¿cierto?, del Estado estadounidense, ¿ok? Entonces, quiero dejar con ustedes entonces al profesor Luis Corbalán para que nos presente esta ponencia que él ha preparado exclusivamente para esta ocasión, a propósito de los 50 años del inicio de la Unidad Popular, que lleva como título Vigencia de Salvador Allende. Gracias. Buenas tardes. Bueno, quiero en primer término agradecer a Osvaldo Fernández y a CEPIP la invitación que me cursaron ayer para participar en este seminario. Me solicitaron que elaborara algún tipo de exposición en torno a Salvador Allende en virtud de que hoy día, 4 de noviembre, se cumplen 50 años exactos de que comenzara el gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, me pidió Osvaldo una reflexión en torno a esta fecha, ¿no?, que es lo que voy a tratar de exponer a continuación. La ponencia que redacté estos efectos dice lo siguiente. Dentro de la trayectoria política de Salvador Allende, el 4 de noviembre de 1970, justo hoy 50 años atrás, pareciera esta fecha representar tanto una fecha de llegada como una fecha de partida. ¿En qué sentido ese día vendría a representar una fecha de llegada en la trayectoria política de Salvador Allende y aún más de la izquierda
de la época. A mi juicio, se podría decir que el 4 de noviembre de 1970 vendría a representar el punto de llegada de un camino iniciado en 1951. Ese camino consistió en el proceso de formación y materialización práctica de un movimiento popular autónomo, con proyecto propio, cuyo núcleo era la clase obrera, movimiento formado por campesinos, capas medias y pequeños y medianos empresarios. Esto es la inmensa mayoría del país. Proyecto que, lejos de estar subordinado al centro político, tenía un carácter autónomo, antioligárquico, agrario, antiimperialista, democrático y de perspectiva anticapitalista. Ese camino planteado por Salvador Allende, con apoyo de otras fuerzas de izquierda, se perfiló expresamente a través de la constitución de su primera candidatura presidencial, proclamada a fines de 1951 por el Frente del Pueblo, formado principalmente por el Partido Comunista y un sector minoritario del Partido Socialista, denominado por entonces Partido Socialista de Chile. El sector mayoritario del Partido Socialista, entonces denominado Partido Socialista Popular, dirigido por Raúl Ampuero, durante esos comicios de 1952, apoyó al ex dictador Carlos Ibáñez del Campo. Esa candidatura de Salvador Allende, que en las presidenciales de 1952 obtuvo solo el 5% de los votos, es muy relevante, en la medida en que marcó una ruptura con lo que la izquierda comunista y socialista había venido siendo luego de 1936 en adelante. Esto es, una izquierda de hecho subordinada al centro radical del Partido Radical, en un bloque que en 1938 conquistó el gobierno, dando origen a partir de entonces a 3 administraciones de ese partido, las que culminaron con la que en sus inicios parecía ser la más izquierdista de todas, la de Gabriel González Videla, la cual, no obstante, rápidamente, en el marco de la Guerra Fría y de las consiguientes presiones norteamericanas, promulgó la Ley de Defensa de la Democracia, que proscribió al Partido Comunista, hasta hace poco parte del gobierno de González Videla, e instaló el campo de concentración de Pisagua, sometiéndose del todo a Washington. Esos gobiernos, encabezados por el Partido Radical y con presidentes de la República salidos de sus filas, que tenían a la izquierda como aliados subordinados, pese a cierta democratización a que en sus comienzos dieron lugar, bajo la breve administración de Pedro Aguirre Cerda, aparte de llevar a cabo una industrialización sustitutiva que finalmente hizo posible la constitución de los grupos económicos capitalistas, conllevaron una frustración para los sectores populares, así como también dieron lugar a altas tasas de corrupción, en donde la política se convirtió en una competencia por copar cargos en el Estado, sobre todo por parte de la mesocracia del Partido Radical y de una parte al menos del Partido Socialista. Las cúpulas del primero, del Partido Radical, fueron prontamente cooptadas por la oligarquía a través de mecanismos que Sofía Correa, en su libro Historia del siglo XX chileno, expone con cierto detalle. Lo dicho, con los años, condujo al desprestigio de la política y de los partidos, favoreciendo al caudillo populista peronista,
y exdictador entre 1927 y 1931, Carlos Ibáñez del Campo, quien, apoyado por la extrema derecha nacionalista, por el Partido Agrario Laborista, por otros grupos populistas y por el Partido Socialista Popular, encabezado por Raúl Ampuero, levantó su candidatura presidencial para los comicios de 1952. Como se sabe, Ibáñez, que rápidamente captó la mayoría del apoyo popular, desilusionada de los gobiernos radicales y de la corrupción reinante, utilizó como símbolo de su campaña la escoba, con la cual dijo barrería las corrupciones dejadas por los gobiernos radicales. Corrupciones las que, al igual que la extrema derecha, Ibáñez atribuía al sistema de partidos. Fue precisamente entonces cuando Salvador Allende emergió con fuerza. Renunció al Partido Socialista Popular, al que pertenecía, negándose a apoyar la candidatura del ex dictador Ibáñez, formando el Movimiento de Recuperación Socialista con solo 52 militantes, luego de lo cual se acercó al Partido Socialista de Chile, del que se habían ya retirado sus elementos más anticomunistas, nucleados en torno a Bernardo Ibáñez y Juan Bautista Rossetti. Bernardo Ibáñez no tiene nada que ver con Carlos Ibáñez del Campo, entre paréntesis. Salvador Allende y el Movimiento de Recuperación Socialista, que encabezaba, ingresó entonces al Partido Socialista de Chile, que a partir de entonces pasó a denominarse Partido Socialista a secas, el cual tomó contacto con el Partido Comunista en la clandestinidad, con el cual formó el Frente del Pueblo. Y lo fundamental, a mi juicio, la tesis central que animó la conformación del Frente del Pueblo fue sencilla: la voluntad de formar una alianza político-social con hegemonía obrera, no subordinada al centro burgués o pequeño burgués, con proyecto propio, antiimperialista y antioligárquico, de perspectiva anticapitalista, cuyo programa, entre otras cosas, suponía la nacionalización del cobre y la realización de una reforma agraria. El Partido Comunista, después de haber sido proscrito, había llegado a una conclusión similar. El Frente del Pueblo, en octubre de 1951, proclamó a Salvador Allende como su abanderado para las elecciones presidenciales del año siguiente. Como es sabido, y como ya lo dijimos, en los comicios del 4 de septiembre de 1952, Salvador Allende obtuvo solo el 5% de los votos, mientras que Ibáñez, llamado Carlos Ibáñez del Campo, llamado por sus partidarios el General de la Esperanza, recuerden que era militar, arrasó. Pero Salvador Allende, por su parte, no esperaba ganar. Más aún, sabía que no ganaría. Lo que pretendía era sembrar las semillas de un movimiento popular autónomo que agrupase una mayoría nacional, que incluía desde el proletariado al pequeño y mediano empresariado. Y esa semilla, en efecto, germinó. Así, en el marco del total fracaso del gobierno de Ibáñez, en 1953 se formó la Central Única de Trabajadores, que dio a estos una potente presencia en el escenario nacional, constituyéndose en la base principal de la alianza de izquierda propiciada por Salvador Allende. Luego el Frente del Pueblo se amplió y constituyó el Frente de Acción Popular, FRAP, en cuyo seno se unificó el Partido Socialista, en tanto que se atrajo a la alianza de izquierda a otros sectores democráticos.
En 1958, luego que fuera derogada la Ley de Defensa de la Democracia que proscribía al Partido Comunista, la izquierda, organizada en el FRAP, con Allende a la cabeza, estuvo a punto de ganar el gobierno en las elecciones presidenciales de ese año. Más adelante, en el marco de una efervescencia en toda América Latina derivada del triunfo de la Revolución Cubana, el movimiento popular autónomo, con proyecto propio de la izquierda, compitiendo con la Revolución en Libertad del Partido Demócrata Cristiano, no hizo sino fortalecerse, constituyendo en 1969 la Unidad Popular, la que levantó la tercera candidatura presidencial de Salvador Allende. Esta vez para los comicios presidenciales de 1970. Pese a la intensa campaña del terror organizada por los Estados Unidos, la que según el informe del Senado de ese país, Acciones Encubiertas en Chile, más conocido como Informe Churchill, fue implementada por la CIA en Chile. Pese a esa campaña del terror, la Unidad Popular triunfó el 4 de septiembre de ese año. Y a los 2 meses, el 4 de noviembre, Salvador Allende empezó su gobierno. No sin que antes fracasaran todas las medidas llevadas a cabo por la CIA, Track 1 y Track 2, cuya acción más importante, según los documentos norteamericanos desclasificados, fue el intento de golpe de Estado llevado a cabo el 24 de octubre de ese año por la CIA, la derecha local y parte del generalato nativo, intentona fracasada que se tradujera en el asesinato del general constitucionalista René Schneider. Es en este sentido que el 4 de noviembre de 1970, hoy exactamente 50 años atrás, constituyó el punto de llegada del camino que comenzara en 1951, cuando Salvador Allende fuera proclamado por el Frente del Pueblo como su candidato presidencial, representando un proyecto propio con hegemonía popular, no sometido al centro político. Precisado lo anterior, ahora agrego que el 4 de noviembre de 1970, como se señaló arriba, fue al mismo tiempo un punto de partida, no solamente un punto de llegada, fue también un punto de partida. En efecto, fue el punto de partida de profundas transformaciones revolucionarias, expresadas, entre otras, en la nacionalización del cobre y de las riquezas básicas del país, la nacionalización de la banca, la formación del área de propiedad social con gran parte de las empresas estratégicas que con anterioridad estaban en manos de los grupos económicos monopólicos u oligopólicos, la culminación de la reforma agraria comenzada en el gobierno de Frei Montalva, la democratización del país con la participación de organizaciones de trabajadores, ¿no? La participación de organizaciones de trabajadores en instancias de decisión nacional y con la emancipación de Chile respecto de los Estados Unidos. Un elemento muy fundamental de este proceso revolucionario fue la vía que empleó, que Salvador Allende denominó como vía chilena al socialismo. Comillas, con empanadas y vino tinto, cierre comillas, decía, vía que no tenía precedentes en la historia y que por tanto se distinguía del primer intento histórico plasmado en el socialismo real. Salvador Allende sostenía que la vía chilena debía ser fundamentalmente, debía ser fundamentada adicionalmente en el plano teórico. Tarea que decía estaba pendiente y sigue estándolo. Como sabemos, el proceso revolucionario que empezara a materializarse el 4 de noviembre de 1970 fue truncado por el golpe fascista
del 11 de septiembre, que dio lugar a la dictadura genocida cívico-militar, que con el patrocinio de Washington instauró el proyecto global de la oligarquía local y de las transnacionales, el modelo neoliberal, el cual luego, por 30 años, fue consolidado por los gobiernos civiles instaurados a partir de marzo de 1990. Ahora bien, precisado en qué sentido el 4 de noviembre fue no solamente un punto de llegada, sino también un punto de partida, con la correspondiente interrupción de que fue objeto esta partida como resultado del golpe de septiembre, cabe plantearse la pregunta de si el pensamiento de Salvador Allende, ya referido, tiene vigencia actual, con todas las adecuaciones que la práctica de estos años puede aconsejar. Es decir, cabe preguntarse si está vigente o no un proyecto popular autónomo, lo que en este caso significa independiente del centro progre, de hecho neoliberal. Proyecto popular de carácter antiimperialista y antioligárquico y de perspectiva socialista. Y aún más, si está vigente o no el desafío de pensar el segundo camino al socialismo, que como dijimos, Salvador Allende denominó como la vía chilena. Estas preguntas, a mi juicio, hoy emergen dentro de una situación que en ciertos aspectos es asombrosamente parecida a la que existía a fines de los años 40 y comienzos de los 50. Me refiero al desprestigio de los partidos y de la política, al desprestigio de las instituciones públicas y de los políticos, de la llamada clase política, lo cual ha venido unido a una generalizada corrupción. Para una muestra, digamos, o mencionemos solo el Paco Gate y el Milico Gate, entre otros. En cuanto al desprestigio de la política y de los políticos, entre otras cosas, pareciera también haberse expresado en que la rebelión popular iniciada el 18 de octubre de 2019 carece de dirección, en tanto que una parte importante de la masa abomina de los partidos. Solo falta el surgimiento de un caudillo carismático con propuestas demagógicas y gatopardísticas, tipo Carlos Ibáñez del Campo, para que ambas coyunturas históricas, la de 1950 y la de hoy, muestren su notable parecido. A mi modesto entender, es en este momento cuando el pensamiento de Salvador Allende, tal como a comienzos de los años 50 del siglo pasado, emergiera, se hace más necesario, mostrando su vigencia, con su tesis fundamental, la necesidad de reconstituir un movimiento popular clasista, autónomo, antiimperialista, antioligárquico y de perspectiva anticapitalista. Particularmente teniendo en cuenta que hoy las relaciones de producción capitalista, sobre todo con la robotización, se hallan amenazadas por el desarrollo de las fuerzas productivas, entrando también en aguda contradicción con la naturaleza y con ello con la misma vida humana. En esa perspectiva, hoy se requiere de una izquierda autónoma, capaz de ser minoría y de situarse, tal como Salvador Allende en 1951 y 1952, en un nuevo comienzo. Izquierda autónoma que a la larga, en medio de tanta corrupción y oportunismo, tendrá que convertirse en mayoría en la medida en que sea capaz de expresar los postergados intereses populares y nacionales. En ese contexto, a mi juicio, Salvador Allende no es un personaje del pasado al que haya que rendirle homenaje formal, suponiendo que su pensamiento y su práctica pertenecen a un mundo ya definitivamente ido. Lejos de ello, me sitúo entre quienes creen en su vigencia, porque Allende, en efecto, vive, particularmente entre los que en Chile y en otros países quieren transformar el mundo. Gracias.
Muy bien. Bien. Muchísimas gracias, profesor Corbalán, por su presentación. Vamos a ir almacenando las preguntas también a propósito de las presentaciones que se ha desarrollado y que se van a desarrollar, ya para que en el chat las vayamos después planteando, ¿ok? A continuación, quisiera dejar con ustedes a Gonzalo Jara. Él es integrante del Centro de Estudios del Pensamiento Iberoamericano y además también estudiante en estos momentos del doctorado de la Universidad de Chile. Él en esta ocasión nos va a presentar su ponencia con respecto al pensamiento político reaccionario de Jaime Guzmán y sus implicancias en la Constitución de 1980. Adelante, Gonzalo. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Todavía no, pero ahora sí. Ahí sí. Ya, bueno. Buenas tardes a todos, y hoy día lo que yo quiero exponer es sobre el pensamiento político reaccionario de Jaime Guzmán y cómo este se introduce dentro de la Constitución que formó dentro de la Comisión Ortúzar en 1980, que sería la Constitución del 80. Esta Constitución es un cadáver androide de partida. Nació muerta porque no tiene la vitalidad popular y, por lo tanto, ha sido un mecanismo que ha funcionado de manera como un bloque, como una especie de búnker, que ha sido inamovible hasta este momento, que estamos al parecer al borde de sepultarla. Pero lo interesante que les voy a mostrar el día de hoy es ver cómo siempre nosotros tratamos de decir que la Constitución es una Constitución neoliberal, pero que dentro de sus puntos doctrinarios principales no hay tal, sino que hay un pensamiento reaccionario, tradicionalista, corporativista y casi carlista. Vamos a ver cómo funciona esto. Para eso vamos a comenzar haciendo una introducción. Yo voy a leer un poco y después voy explicando, ¿ya? El siguiente trabajo tiene la intención de indagar en una parte del recorrido discursivo presente en la construcción de la Constitución chilena de 1980, la cual parte de ideas completamente reaccionarias, las que se pueden pesquisar por medio de los textos de Jaime Guzmán, uno de los impulsores más representativos de dicha carta. En muchos de sus escritos se explicita el conflicto entre lo comunitario y lo individual, resaltando a la vez la polémica teológica filosóficas y políticas que desarrollan en su eterna pugna contra la democracia cristiana, el marxismo-leninismo y lo que eran considerados como una ideología depravada, contraria a la naturaleza humana. El fundador de la UDI políticamente era pragmático, crea artilugios para poder moldear sus ideas sin dejar su eje central de lado, el cual es el principio de libertad individual, como base de una política que apuntará a entes relacionales y sustanciales que conviven en dimensiones distintas. Estos dos no deberían acercarse, ni menos fusionarse, sino que repelerse cada vez más, ya que ellas no tienen la misma naturaleza. Para Guzmán, esta idea será su brújula y guía. Su discurso político pragmático pavimentará el camino para la creación de una nueva constitución, instaurada de una subsidiariedad que se manifiesta ya en la encíclica Mater et Magistra. Es bien importante aquí estos dos conceptos: los entes relacionales y los sustanciales. Los relacionales pasarían a ser la imagen del Estado y los sustanciales pasarían a ser la imagen del ser humano en sí, según el tomismo. Entonces, el periodo contrarrevolucionario es base para las ideas posteriores de Guzmán. Durante los años 60 en el país existían distintos grupos conservadores que se oponían a los demoliberales y a la tercera posición de los demócratas cristianos, los cuales eran influenciados en ese momento por Jacques Maritain.
Guzmán inicia sus influencias conservadoras por medio de las ideas recibidas por Osvaldo Lira. De Osvaldo Lira, que era un padre de los Sagrados Corazones y que fue fundador del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, que era un movimiento netamente fascista, adquiere lo que es el neotomismo, la idea antidemocrática, el tradicionalismo, el corporativismo y el carlismo, que pasaría a ser como un amante de la nobleza y la élite. Luego se acopla a lo que se podría encontrar dentro de la revista Fiducia, que era el órgano en Chile del movimiento fundado por Prino Correa de Oliveira, llamado Tradición, Familia y Propiedad, FTP. Este movimiento fue bien importante aquí en Chile. De hecho, era un movimiento que se inició en Brasil, pero se arraigó mucho en esta época en Chile y sacaron un texto que ustedes lo pueden encontrar en varias partes, famoso, que se llama Frey, el Kerensky chileno, que es un texto donde tratan de asimilar a Frey de alguna manera con el Kerensky con relación a la llegada de los comunistas al poder aquí en Chile. Entonces, para empezar, vamos a hacer una cita de Correa de Oliveira, para que se entienda cuáles eran las influencias de Guzmán. Cito a Correa de Oliveira. El factor masa, según muestra la visión objetiva de la historia, es secundario. Lo principal es la formación de las élites. Ahora bien, para esa formación, el contrarrevolucionario puede estar siempre aparejado con los cursos de su acción individual y puede, pues, obtener buenos frutos, a pesar de carencias de medios materiales y técnicos con que a veces tenga que luchar. Esto es bien interesante porque lo que proponía Correa de Oliveira era crear cuadros de una élite tradicionalista que manejara a las masas. Algo que diferenciaba a los de Fiducia con el fascismo era que ellos no creían en el Estado porque lo encontraban un ser relacional y no sustancial, y tampoco, por lo tanto, no creían en las masas. El fascismo, por el contrario, creía en las masas y de alguna forma en el Estado. Entonces no lo podríamos relacionar con lo mismo. Guzmán manifiesta su apoyo a este movimiento, que fueron significativos para él. Escribió varios artículos en la revista Fiducia, que era el centro de lo de Familia y Propiedad. Significativos para él. Escribió varios artículos en la revista Fiducia para el año 1962, titulado Viva Franco, arriba España. Es en donde muestra su actitud política hacia el corporativismo, en donde los órganos intermedios cobran relevancia frente al Estado. Habla positivamente del nacionalsindicalismo, que se acopla a las ideas de los corporativistas, afirmando de él que, cito a Guzmán, el partidario de una organización corporativa de la sociedad, basado no en partidos políticos, sino en la familia, el municipio, el sindicato, órganos intermedios entre la sociedad y el Estado, con derechos y deberes anteriores y superiores a él, de auténtico derecho natural. Si se dan cuenta en la cita, lo que está tomando Guzmán son los principios de tradición, familia y propiedad, ¿ya? De lo que había planteado de Oliveira, con relación al corporativismo, ¿ya? Y hay una imagen que ya había dicho el profesor Colbán, por ejemplo, ya se estaba viendo que esta derecha reaccionaria tiene un odio tremendo a lo que se llaman los partidos políticos. Podemos notar los principios esenciales cristianos y tomistas que se mantendrán en Jaime Guzmán dentro de su centro doctrinario, el de órganos intermedios y los derechos naturales. Estos principios marcan unas zonas frente al Estado, no desde un punto de vista liberal, sino desde una óptica teológica. Guzmán afirma en el texto anteriormente citado que estos dos elementos se encuentran dentro de la encíclica Mater et Magistra de Juan XXIII. Es bien interesante porque esto que vamos a ver ahora, que yo le estoy diciendo que son los órganos intermedios, vamos a ver cómo se reproduce en la Constitución, en el artículo 1 de la Constitución de Chile. Cito a Juan XXIII. Esto exige en primer lugar, según la enseñanza de nuestros predecesores, la reconstrucción del orden social mediante la creación de organismos intermedios de carácter económico y profesional, no impuestos por el poder del Estado, sino autónomos. Estos órganos intermedios son los sindicatos, la familia y las organizaciones que estén ajenas en todo su esplendor al Estado. Estos grupos intermedios son organizaciones que parten de la naturaleza humana anterior al Estado.
la persona, la familia, el municipio, la región y la corporación, gremio o sindicato. Entonces, desde estos órganos intermedios pasamos a analizar lo que se entiende como auténtico derecho natural o ley natural de los hombres, concepto propio del tomismo. Para Santo Tomás de Aquino, los seres humanos son sustancias compuestas, es decir, que mantienen materia y alma. El ser humano sería libre, racional e individual, cosa que puede argumentar de los conceptos de libre albedrío y voluntad. Por lo tanto, como persona, se podría definir como una sustancia individual, que tiene una naturaleza racional de características trascendentales. Esto es bien importante porque vamos a darnos cuenta que el principio de individualidad, Jaime Guzmán no lo adquiere del liberalismo, sino que lo está adquiriendo desde estos pensamientos reaccionarios neotomistas. Según Miguel Rojas Mix, en su texto El Dios de Pinochet, esta construcción tomista se puede explicar de la siguiente manera. Cito a Rojas Mix: la idea de persona humana, esencia anterior al Estado, es tomista. El doctor Angélico habla de una ley natural innata que prologa todo tipo de organización, pero en él, persona humana se confunde con la ley natural, pues esta tiene carácter totalizador, abarca toda conducta humana. Dice el dominico que, si bien es cierto que todos los actos buenos no están mandados por la ley natural, al menos todos los actos malos sí están prohibidos por ella. En la antelación de la persona humana al Estado se funda la prioridad de los preceptos naturales sobre los positivos. Entonces, lo interesante acá es que nos estamos dando cuenta que Guzmán ya tenía construida, antes de conocer, por ejemplo, a los Chicago Boys, la idea de libertades individuales, o de que el ser humano era una sustancia ajena al Estado. En el capítulo 2 de la encíclica titulado Puntualidad y Desarrollo de las Enseñanzas Sociales de los Pontificios Anteriores, en el apartado Iniciativa Privada e Intervenciones de los Poderes Públicos en el campo económico, se puede apreciar lo siguiente. Como tesis inicial, cito a la encíclica, como tesis inicial hay que establecer que la economía debe ser obra, ante todo, de la iniciativa privada de los individuos, ya que actúen estos por sí solos, ya se asocian entre sí de múltiples maneras para procurar sus intereses comunes. Como es debido, una producción creciente que promueve el progreso social y redunde en el beneficio de todos los ciudadanos. Esta acción del Estado que fomenta, estimula, ordena, suple y complementa está fundamentada en el principio de la función subsidiaria, formulada por Pío XI. Entonces, ya nosotros lo que conocemos de subsidiariedad, ya Guzmán lo venía desarrollando en los años 60, y de principios de individualidad también. ¿A través de qué? De la encíclica y de su filosofía neotomista influenciada por el padre Lira y después por las ideas de fiducia. Entonces, el Estado cristiano debe respetar y hacer respetar el siguiente silogismo. Cito a Rojas Mix: el derecho natural es anterior al derecho positivo e inmodificable por este. La propiedad privada es el derecho natural. Ergo, el derecho positivo no puede cambiar el estatuto de la propiedad. Por lo tanto, todos los tomistas o neotomistas, como principio, tenían la idea de propiedad privada y tenían un enemigo, y ese enemigo era el Estado. Estos serán los principios puramente contrarrevolucionarios y reaccionarios que nacen del tomismo que Jaime Guzmán abrigará en su diario político. Él no responderá al principio de libertad, igualdad y fraternidad, sino que explícitamente entenderá lo que es tradición, familia y propiedad, como los de fiducia. Principios netamente teológicos, que serán rearticulados durante su vida para poder utilizarlos de manera pragmática en distintos escenarios dentro del país. Estos principios los harán construir una teoría de amigo-enemigo, permanente contra el marxismo, el catolicismo progresista y movimientos laicos. Aquí, después de esta época, comienza un concepto que todavía nosotros escuchamos de parte de la derecha, que es el concepto del miedo. El miedo, desde Guzmán, para toda la derecha partidista, la UDI y Renovación Nacional, se ha convertido como en el discurso base. Entonces, veamos cómo lo desarrolla Jaime Guzmán. En febrero del año 1969, en la revista Portada, Jaime Guzmán escribe un texto titulado El miedo, síntoma de la política nacional chilena.
Este artículo es de interesante análisis, ya que es de años posteriores de su activismo en los cuadros de elite de fiducia y marca el momento de encumbrar su propio camino político. Guzmán dice: la verdadera teoría abstrae principios generales de la fiel observación de la naturaleza de todos los seres creados, y la práctica entendida como aquel contexto social en que los principios teóricos pueden y deben aplicarse, y que al hacerlos condicionan no solo la vida institucional, sino la vida familiar individual de los seres humanos que la integran. Entonces, ¿qué es lo que estaba proponiendo Guzmán? Que había un miedo por parte de la población, según él, de que el Estado le robara las libertades individuales a las personas, ¿ya? De alguna manera lo que iba a ocurrir con eso, cuando el Estado abarcara las libertades individuales de las personas, su ser sustancial, iba a llegar un materialismo que iba a eliminar su sustancia, podríamos llamarla divina de alguna forma. Entonces, el miedo verdaderamente se hacía la posibilidad de que existe una fuerza que no permite el desarrollo de la individualidad. Afirma el autor, cito a Guzmán: desde hace un tiempo, Chile ha escogido el camino del estatismo, con matices diferentes según el gobierno imperante. El Estado ha ido invalidando y controlando progresivamente los más variados campos de actividad nacional, subrepticia y desembosadamente su función de coordinación y subsidio de la vida social ha cedido paso a una función rectora cada vez más extendida, dotada para ella de un poder sin contrapeso. Se ha convertido potencialmente en una especie de árbitro supremo del destino de cada ciudadano y de cada agrupación humana. Basta con aquilitar, por mera vía de ejemplo, las numerosas aplicaciones que se derivan de que el Estado controle en la actualidad más del 70% de las inversiones nacionales. Ahí, con esta cita dejamos claro lo anterior, que Guzmán, el miedo, lo que estaba tratando de decir era que el Estado se estaba adueñando de la sustancia humana. Y de alguna forma es algo que todavía perdura dentro de la derecha. El conflicto Estado-individuo nace del miedo, de que ese poder destruya los principios insondables de la metafísica, que sería mantener al hombre en su espacio ontológico natural. El miedo ostentará a los hombres y pensar su propia naturaleza, llevándolos a combatir y disminuir al Estado, convirtiéndolos en un cuerpo mutable. Cito a Guzmán: ahora bien, el carácter objetivo y cognoscible de la naturaleza humana se deriva de la posibilidad de formular el fin del Estado y de la inmutabilidad de que ella fluye en cierto carácter permanente de éste. Entonces podemos darnos cuenta que ya Guzmán tenía un enemigo fijo antes de su conocimiento de los Chicago Boys, antes de que llegaran los Chicago Boys. Era ya el Estado y el miedo a perder ese ser sustancial, esa ontología, ese poder ontológico natural. En conclusión, el miedo que estaba sintiendo el hombre, ser sustancial, frente a esta maquinaria estatal dirigida por cuadros de partidos progresistas, dará pie para responder a cada una de esas individualidades de manera natural, a través de su propia naturaleza metafísica, que se posicionará en contra de los seres relacionales, que tratan de someter su libertad. Desde este momento se deja claro quiénes son los enemigos de los hombres libres. Entonces, ¿cuáles son los enemigos desde este momento para Guzmán? Todos los que apoyan al Estado, por lo tanto, cristianos progresistas, marxistas y marxistas-leninistas. Y la solución que él va a dar va a ser el apoliticismo. Jaime Guzmán y la derecha conservadora contrarrevolucionaria concordaban con una supuesta visión apolítica del mundo. Por lo tanto, cualquier gremio que se introdujera en política era tildado inmediatamente de no seguir su naturaleza y estar sometido al materialismo. El apoliticismo se convierte en una herramienta de lucha efectiva en contra de las ideas revolucionarias. Este instrumento lo comienza a utilizar técnicamente en el periodo de la campaña de Alessandri Palma. Cito a Guzmán: por esta razón, y no por otra, es que las universidades ni deben adscribirse a ningún diagnóstico de la realidad social, ni a ninguna ideología o partido político. Su papel consiste, pues, en suministrar los elementos científicos para que los universitarios como individuos, los partidos o movimientos políticos y los ciudadanos en general adopten la línea de acción
que en conciencia les parezca más adecuada. Si la universidad también pretende abarcar este otro plano, no solo invade una zona que no le pertenece, sino que, al desviarse de su propio fin, instrumentaliza su trabajo, inicia la ruta de su propia autodestrucción, que afecta a todas las entidades que violentan gravemente la naturaleza que le es propia y específica. Esto es bien interesante porque como yo les había dicho en delante, estos discursos todavía se mantienen en la actualidad. Ahora, esto la derecha siempre llama como adoctrinamiento, que dentro de las universidades hay un adoctrinamiento de izquierda por ciertos temas que se tocan, o que los profesores adoctrinan a sus alumnos en la escuela. Y es por esto mismo, porque para Guzmán y para la derecha chilena tradicional, todo lo que hable de un diagnóstico de la realidad social ya es algo que va en contra del ser humano sustancial. Del ser sustancial. En un texto llamado La Iglesia Chilena y el debate político, Guzmán se encarga de tomar por las astas esta problemática. La Falange, al convertirse en la democracia cristiana, comienza a adquirir una actitud política de tercera posición, la cual era criticada tanto por el Partido Comunista como por los conservadores de derecha. La democracia cristiana chilena adquiere los postulados filosóficos del neotomismo de Jacques Maritain, quien en su filosofía versada en la idea de un humanismo integral, compromete a Tomás de Aquino con una filosofía existencialista. Estos pensamientos comienzan a tomar fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, en donde debía existir una tercera vía entre capitalismo y socialismo. La DC trataba de ver la utilidad de la atribución personal de la propiedad y la utilidad común, para de esta manera llegar al mal menor. Respecto a esto escribía Maritain. Cito a Maritain. El mal menor debe ser aceptado para evitar al mal mayor, y el mal mayor consiste en que los valores evangélicos, los valores de la verdad, de la justicia y de amistad fraternal, únicos que por su elevación pueden asegurar el bien común de las ciudades y de las civilizaciones y la esperanza terrestre de los hombres. Si nos fijamos acá, ¿dónde está? Ya. En lo de Maritain es bien decidor, porque la democracia cristiana, aquí es porque Jaime Guzmán funda la UDI. De alguna manera lo podemos ver como para estar en contraposición de lo que era la democracia cristiana en ese momento. La democracia cristiana no solamente era criticada por los reaccionarios, sino que también por el Partido Comunista. El profesor Osvaldo Fernández tiene un texto bien interesante que escribió con Sergio Buscovich, que se llama La teoría de la ambigüedad, donde hacen una crítica también a la idea de la democracia cristiana en esa época, que postulaba a lo que se llama el mal menor. Eso es bien decidor, dado que el mal menor para ello era apoyar a las fuerzas que estaban venciendo en ese momento, fuerzas revolucionarias, para poder controlarlas. Y a eso a Jaime Guzmán no le pareció nada. Estas posiciones tolerantes, pluralistas y humanistas eran el meollo del asunto para Guzmán. Ellas estaban provocando el miedo en la sociedad civil, ya que a través de estas mismas es como estaban entrando las ideas marxistas proestatistas en las instituciones que debían ser apolíticas. Para Guzmán, los comunistas eran especies de entidades que se fructificaban en los estados débiles y así poder conquistarlos. Eran oportunistas, totalitarios y trabajaban aprovechándose de estos grupos pluralistas y tolerantes como lo era la democracia cristiana. Todo esto con la intención de tomar posiciones dentro de la sociedad. Guzmán cita a Alessandri para explicar el método del marxismo que utilizan para aprovechar estos partidos democráticos. Cito a Guzmán: el comunismo jamás se ha impuesto por la convicción, por el valor de su doctrina. Siempre se ha validado de la debilidad de los estados y partidos llamados democráticos. Ha escalado al poder para poder constituirse en el amo implacable de todo lo que no piensen como él. La Iglesia y todos sus hijos no pueden esperar sino persecución, lágrimas y sangre. Ya. Entonces, ahora continuemos con la idea de Guzmán, con este capítulo que yo lo titulé El Estado subsidiario como instrumento en contra del socialismo, el cristianismo progresista y en pos de la libertad cristiana, ya que
Guzmán tenía que dar una solución a esta avanzada del mal menor de la democracia cristiana. En la carta encíclica Mater et Magistra se hace referencia a un Estado subsidiario que tiene como misión asistir a los individuos para su crecimiento en lo económico y, en consecuencia, eliminar de encima el peso que implica un control de los medios de producción por el Estado, permitiendo que entidades individuales puedan fiscalizarse a ellas mismas y así respetar su derecho natural. La subsidiariedad es una construcción moral, económica y teológica que intenta salvaguardar los principios de la filosofía tomista desde un ámbito moral, que en Chile está sustentada en dos elementos centrales. A, en la naturaleza de la persona humana, que por su libertad tiene derecho y deber de hacer responsable de sí misma. B, en la finalidad del Estado, que es servir a la persona. Así, afirma que la dimensión negativa significa una restricción o limitación para el Estado, que a través de su función no debe suplantar ni observar los quehaceres de las personas y de las sociedades. De esta manera, Jaime Guzmán quiere liberarse del control estatista a través de la idea de la subsidiariedad. Esto ya lo tenía pensado desde antes. El fundador de la UDI cree que el Estado debe realizar funciones que los particulares son incapaces de emprender y los divide en dos grupos. El primero, hacia la defensa de relaciones exteriores y leyes generales reguladoras de convivencia jurídica, y el segundo grupo, en las actividades que pueden ser asumidas por naturaleza de los particulares, pero que por circunstancias no previstas no pueden ser realizadas. Entonces, si nos dimos cuenta de que Jaime Guzmán y el pensamiento contrarrevolucionario y reaccionario ya le dio ciertos principios para utilizar, como es el de ser sustancial, o sea, persona y familia, la idea de subsidiariedad y un enemigo eterno que sería el Estado. Ahora lo que tenemos que tratar de visualizar es cómo Jaime Guzmán unificó esas ideas con el neoliberalismo. Y en este capítulo que yo titulé El neoliberalismo en Guzmán, su encanto con el capitalismo y la democracia por medio de Novak, es donde voy a explicar cómo esa idea él logra pragmáticamente introducir sus ideas reaccionarias en el neoliberalismo. ¿Sí? Eso con la intención de no perder su eje doctrinal. Renato Cristi afirma que Guzmán, luego de conocer el neoliberalismo, logra relacionar esta ideología de mercado con los principios aristotélico-tomistas del pensamiento de una iglesia tradicionalista. El ideólogo de la nueva constitución tenía como finalidad crear una nueva institucionalidad, y según Cristi, utiliza como base el concepto de libertad, que se concretiza en la propiedad privada, derecho de enseñanza, derechos individuales. Guzmán, por su cercanía con los neoliberales chilenos, que venían de la Escuela de Chicago, comienza a tomar conciencia de que el término libertad debe comenzar a volverse menos abstracto y apuntar a la individualidad privada, libre de interferencias, y debe existir un rechazo al Estado benefactor. Estas dos posiciones las toma directamente de Hayek, eso está claro. Christie, en el texto Constitucionalismo del Miedo, se puede encontrar un fragmento que llama la atención. Cito a Christie: las influencias de Jaime Guzmán no van para el lado de Hayek, sino de Michael Novak, un autor de menor vuelo especulativo, pero que acomete una tarea que fue fundamental para la derecha chilena: la compatibilidad entre el cristianismo, capitalismo y democracia. Este fue un autor que Jaime Guzmán leyó con enorme interés. Es más, se encargó de regalar decenas de ejemplares del capitalismo democrático. Es por medio de Michael Novak que Jaime Guzmán logra introducir esta idea tradicionalista y tomista en lo que va a ser la Constitución. Hay que tener en cuenta que Michael Novak posteriormente critica la Constitución chilena. O sea, para que nos demos cuenta del pragmatismo que tenía Jaime Guzmán, utiliza a Novak, pero él nos estaba versando totalmente en las ideas neoliberales del mismo, ya que lo que más le critica a Novak a la Constitución chilena es el artículo 42 sobre el presidencialismo, cosa que mantuvo Jaime Guzmán, porque dice que eso es una eliminación de las libertades individuales. Eso lo plantea en un texto que se llama Será liberadora, que es una crítica que hace a la teología de la liberación. Novak en su texto El espíritu del capitalismo democrático del 82 muestra su conversión de un socialismo democrático en donde la palabra solidaridad era la base
a un capitalismo democrático, en donde la palabra libertad se convierte en su sustento. El teólogo norteamericano abandona la idea de Maria Tain y hace una reformulación de la doctrina social de la Iglesia. Novak comienza a repensar la idea socialdemócrata, a las cuales consideraba demasiado abstractas, y que en el capitalismo no existía este problema idealista, ya que este último tenía como característica principal el hombre práctico, que presenta como un verdadero revolucionario. El socialismo democrático, que para Novak tenía particularidades aldeanas, por lo tanto autoritarias y retrasadas, por el contrario, el capitalismo democrático es una nueva visión libre del mundo, y mucho más plural que el socialismo. Novak no quiere el paraíso en la tierra. El capitalismo democrático, a pesar de no estar libre del pecado, es mucho mejor que las virtudes culturales que entrega el socialismo, las cuales restringen las libertades. Cito aquí a Novak. Dios Todopoderoso no hizo de la creación un ámbito de coerción, sino que la concebía como un área de libertad. Dentro de esa arena, Dios llamó a los individuos y a los pueblos a vivir de acuerdo con su ley e inspiración. El capitalismo democrático ha sido concebido para permitirles a ellos, pecadores todos, a seguir este modelo libre. Este genera una sociedad no coercitiva, como arena de libertad, dentro de la cual el individuo y pueblos están llamados a realizar, mediante métodos democráticos, las vocaciones para las cuales creen sentirse llamados. Lo que hace Novak es bien... Él hace una lectura de Max Weber, especialmente de la ética, sobre la ética protestante. Ahí él dice que la ética protestante verdaderamente el ámbito es lo que es como piensa un capitalista. Entonces, lo que trata de imponer es decir que el capitalista tiene esa ética y por eso el capitalismo se vuelve un principio moral. Por el contrario, que el socialismo era netamente cultural. Pero Jaime Guzmán en esta época, antes de escribir la Constitución, aparte de haber visto en Novak, para poder introducir la idea tomista dentro de ella, también lee a Carl Schmitt. Y Guzmán necesita crear la Constitución para así poder llevar su doctrina al Estado. Renato Cristi afirma que el fundador de la UDI tuvo lecturas importantes de la teoría de la Constitución. Era un texto de Carl Schmitt, del jurista alemán Carl Schmitt. De este último libro se puede observar la sección 2, en su apartado número 14, que se titula Los derechos fundamentales. Cristi comenta que Schmitt tiene una definición de derechos fundamentales que precede al Estado, es decir, la maquinaria estatal no podría interferir en ellos porque son parte de la esfera de la libertad, que es lo que estaba buscando Jaime Guzmán. Entonces, cito a Carl Schmitt, la religión como cosa suprema y absoluta se convierte en un asunto propio del individuo y de todos los demás. Toda especie de formaciones sociales, tanto iglesia como Estado, se convierte en algo relativo que solo puede derivar su valor como medio auxiliar de aquel único valor absoluto. Es sin duda cierto en un sentido sistemático y prescindiendo de los detalles históricos que la libertad de la religión es el primero de todos los derechos fundamentales, pues con él se establece el principio fundamental de distribución. El individuo como tal es portador de su valor absoluto y permanece con este valor en su esfera privada. Su libertad privada es, pues, algo limitado en principios. El Estado no es más que un medio y por eso relativo, derivado, limitando en cada una de sus facultades y controlable por los particulares. Eso a Jaime Guzmán le tuvo que haber interesado harto, ya que lo que estaba diciendo Schmitt en la teoría de la Constitución es que el Estado no era total, sino que estaba controlado por particulares, y era algo que él quería poder llevar a la Constitución chilena, sacar la idea de Estado y poder poner a los particulares antes del mismo. Entonces, la Constitución de 1980, principios doctrinales del catolicismo. Con todo lo que vimos, ahora vamos a poder visualizar el artículo primero, que es el artículo doctrinal de la Constitución. Muchos lo dejan de lado, pero es el más decidor. Y por eso es lo que vamos a ver ahora. Los principios doctrinales que Guzmán quería posicionar en la Constitución se encuentran agrupados en su primer artículo. Miren, artículo primero. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, cosa que ya venía diciendo desde los años 60, cuando estaba en fiducia, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y la garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus principios y sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para la cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantía que esta Constitución establece. El deber del Estado resguarda la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender el fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Si se dieron cuenta, hay varios conceptos que nosotros ya veníamos viendo. Uno que está explícitamente el de subsidiariedad, otro el de persona humana, la idea de familia. Entonces, vamos a analizar cómo este primer artículo por sus partes. Contrariamente a la de los 80, la Constitución de 1925 comienza su primer capítulo con el título Estado, Gobierno y Soberanía, hablando de la unidad del Estado de Chile como un principio común de características republicanas y democráticas. De manera distinta a la Carta Magna redactada en dictadura, ella parte del concepto de persona, que se vio en el apartado anterior. Se le debe dar una definición más amplia. En su doctrina, refiriéndose a Santo Tomás, se afirma en primer lugar que la persona significa lo más individual, lo más propio que es cada hombre, lo más incomunicable, lo menos común y lo más singular. O sea, ya partiendo con un artículo de concepto de persona y alejándonos del de república o democracia o gobierno, soberanía, ya nos estamos refiriendo a lo más mínimo, o sea, a la individualidad más radical, se podría decir. Después de esta cita queda claro que el proyecto constitucional, en vez de partir de un poder común, parte de un principio completamente individualista, aislado de la humanidad como fuente de la libertad. Luego se puede encontrar a la familia. Ella es posterior a la persona y es el núcleo de la sociedad, dado que por medio de ella se desarrollan las individualidades de cada uno de los miembros. Por lo tanto, también es anterior al Estado. Aquí nuevamente se da el principio ius naturalista tomista. Según Tomás de Aquino, el ser humano al nacer está dentro de la familia, núcleo central de la sociedad, en donde se da una conservación primaria por medio del matrimonio, que es el derecho natural por excelencia, y es el que construye la primera sociedad. Estas entidades naturales e intermedias serán, según la Constitución, subsidiadas por el Estado. Será un principio de solidaridad que entrega el mismo. Considerando ya estos tres puntos fusionando, solo falta revisar lo que es el bien común. Este último punto es de suma relevancia. Este concepto, unido al de familia y subsidiariedad, se unifica de manera inmediata como un término de la teoría escolástica del Estado. Según Rojas Mix, todo esto declararía el bien común como fin del gobierno, lo llevaría a una concepción medieval del Estado. Lo que se debe entender como bien común es lo distinto que el bien de la mayoría. Este último sería nefasto, ya que pertenece al socialismo, por lo tanto, a los proestatistas y a los que niegan los caminos de la libertad. La Constitución a eso se refiere con bien común, no un bien para todos, sino que para algunos pocos. Entonces, como para concluir, podemos fijarnos, ya dejando en claro que estos conceptos que se encuentran al inicio de la Constitución del 80, dejamos en claro que ya está elaborado con bases plenamente reaccionarias, que se manifestaban ya en el ideario contrarrevolucionario y tomista del joven Jaime Guzmán. Las implicaciones en estos principios no son menores. Por ejemplo, se crean límites al pluralismo ideológico, adopción de un sistema económico de libre mercado, reforzamiento a facultades gubernamentales, especialmente las del presidente del decreto 42, la idea de un dominio máximo legal, que no se dicten leyes que en la Constitución no se contemplen como propias de ley. Debemos tener en claro que todas estas definiciones constitucionales aparecen en resguardo del eje doctrinal católico ya impuesto desde sus primeros enunciados. Esta investigación logra mostrar que las ideas brújula de Guzmán, las cuales se adquirió en su etapa de juventud por medio de acercamiento a grupos contrarrevolucionarios, el tomismo y las encíclicas papales se mantuvieron de manera persistente durante su vida,
no fue un autor que las mantuvo de manera ortodoxa, sino que él las revitalizaba con unas nuevas ideas que lo ayudaban para mantener vigente su centro doctrinal. Todo esto lo manifestó de manera pragmática, mutando el exterior de su eje, pero sin dejar nunca lo central. Al pasar del tiempo provocó que sus ideas conservadoras debían encubrirse, porque el mundo cambiaba y por lo tanto tenía que dejar de lado ciertas formas de estas, trastocarlas, embellecerlas, para que se vieran como novedosas y revolucionarias en una época que la novedad era necesaria. El neoliberalismo fue el traje perfecto para estas ideas. Coincidían conceptos y ánimos que permitían velar sus verdaderas intenciones teológicas y reaccionarias. El momento de la Comisión Constitucional de los años 80 fue el lugar en donde su doctrina católica debía primar. Era el momento clave de su vida política. Se presentaba como el espacio ideal para la perpetuación del catolicismo en la política nacional. El sueño de juventud hecho realidad. El individualismo del neoliberalismo se unía al tomismo de manera perfecta. Bueno, lo que quería exponer, no los canso. Bien, pues muchísimas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Vamos vinculando, ¿no es cierto?, a poco estos procesos históricos como piezas de rompecabezas, ¿no es cierto?, donde hace que también se nos vaya alimentando mucho más la reflexión, ¿no es cierto?, en torno a en torno a la actualidad y en torno a todo lo que las dos exposiciones también han abordado como proceso histórico. Bien, pues a continuación quisiese dejar al profesor Osvaldo Fernández, quien quisiese, a modo de síntesis, ¿no es cierto?, de conclusión de este ciclo de charlas, de este seminario que se ha realizado, quisiera él también, ¿no es cierto?, desarrollar ahí unas palabras de cierre. Así que, profe... Mira, antes de hablar, hay en las preguntas una pregunta para la exposición del profesor Corbalán, que sería bueno que él la respondiera. Perfecto, ¿ya? Sí, sí. Después no, terminamos el seminario. Ah, ok, ya. Tenía presupuestado dejar las preguntas al final, pero bien. Mire, Nahuel Millahueque dice lo siguiente: hola, buenas, ¿podría el profesor ahondar sobre la idea de que Ibáñez era peronista, por favor? Esa es la pregunta, la primera pregunta para el profesor. De ahí sigo leyendo las que vienen a continuación. Bueno, no es que Ibáñez fuese militante de alguna organización peronista, no, pero tenía concepciones muy coincidentes con Perón, a lo menos en el discurso. Pero para explicar mejor esto, habría que recordar que cuando Carlos Ibáñez del Campo es derrocado en julio de 1931, poniéndose fin a su dictadura, él se exilia. ¿Y dónde se exilia? En Argentina. Se establece allí y con cierta periodicidad vuelve a Chile para tomar el control de los complots golpistas que sus partidarios en el ejército y en sectores de la extrema derecha constantemente estuvieron organizando, ¿no?, contra los distintos gobiernos. Cuando estos complots fracasaban, él volvía a Buenos Aires. En la década de los 40, en este quehacer, él se vinculó con el nacionalismo argentino, con los planteamientos de los militares argentinos, de la cual o de los cuales se formaba parte Domingo Perón. Y esta vinculación adquirió una regularidad, ¿no?, permanente.
Ahora, a Perón le interesaba que Ibáñez llegara al control del gobierno en Chile. ¿Por qué razón? Porque Ibáñez tenía un proyecto de unificación política de América Latina, en un solo Estado. Cuestión que permitiría la hegemonía argentina en el continente, arrebatándosela a los Estados Unidos. Ese era el proyecto del Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, muy famoso el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, militares argentinos, profascistas, partidarios de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que desarrollan el concepto de que ya había pasado el tiempo de los estados nacionales y que ahora venía el tiempo de los estados continentes. Eso es lo que estaría en curso. Y en cada continente desaparecerían las naciones y se formaría un estado continente. En Europa, según la tesis del GOU, la nación que unificaría a Europa formando el Estado continente europeo serían los alemanes, bajo la dirección del nazismo. Ese mismo proceso o análogo proceso tendría que ocurrir en América. América tendría que constituirse en un solo Estado bajo la hegemonía argentina. Todo esto consta, ¿no?, en discursos, en documentos del GOU y en discursos de Ibáñez, que obviamente yo tendría que ir a buscar los documentos a la biblioteca, cosa que no puedo hacer, porque me demoraría un tanto. Pero ¿cómo hacer por parte de la política peronista para unificar América bajo la hegemonía argentina? Colocando en cada uno de los países partidarios de Perón. Y en este sentido Chile jugaba un papel importante. El proyecto de Perón era unificar estatalmente Chile y Argentina como paso, como momento para generar la unificación continental de América. Lo mismo con Uruguay, con Paraguay, y tenía conversaciones con Getúlio Vargas en Brasil, que después se echó para atrás. Pero con Ibáñez tenía una cercanía especial. Al punto que empezó a financiar a Ibáñez, y Ibáñez declaró su candidatura a la presidencia de la República de Chile en Buenos Aires, no en Santiago. Y de ahí se vino, ¿no? Y se dice que gran parte de la campaña de Ibáñez fue financiada por el peronismo. Ibáñez triunfa en septiembre de 1952. Asume el gobierno en noviembre de 1952. ¿Y qué es lo primero que hace en política exterior? Invitar a Juan Domingo Perón a venir a Chile. Y Juan Domingo Perón viene a Chile en enero de 1953. Antes de venir, incluso una periodista de La Nación va a entrevistar a Perón a Buenos Aires. Está ahí, está esa entrevista, yo la tengo. Y Perón en esa entrevista dice, mire, lo que está planteado es la unidad continental. Hay que hacer la unidad, como sea, ahora. Y yo voy a Chile a plantearle esto a Ibáñez. Y viene, lo plantea. La verdad es que no se pudo llegar a este acuerdo porque se opuso la oposición a Ibáñez en el Congreso, ¿no? Pero Perón tenía embajadores no solamente diplomáticos, sino que tenía también embajadores obreros que se vinculaban con los organismos obreros de los respectivos países. Eso también ocurría en Chile. Cuando llega Perón a Chile, se genera en Santiago una cantidad enorme de manifestaciones de masas a favor del peronismo y de la hermandad chilena-argentina. Oficiales militares chilenos en Buenos Aires un poco antes son honrados con la condecoración máxima de Argentina, buscando esta cohesión. Y cuando Ibáñez está acá, cuando Perón está acá en Santiago,
dicen los relatos de la época, todo el centro de Santiago apareció con afiches postulando la unidad entre las Fuerzas Armadas chilenas y argentinas. Pero Ibáñez no estuvo en condiciones de aceptar la unidad estatal, pero sí de establecer una total unidad económica. Se firman tratados de complementariedad económica en donde en Chile se desarrollarían una serie de empresas industriales con financiamiento argentino. Eso fue lo máximo que logró Perón al venir a Santiago. Es bien ilustrativo que cuando él se va, no se va en avión, se va en ferrocarril y pasa por el túnel que cruzaba la cordillera, que en ese tiempo cruzaba la cordillera y llevaba al otro lado de los Andes. Y ahí se producen los discursos. E Ibáñez pronuncia un discurso y le dice a la delegación argentina, compatriotas, le dice, compatriotas, y declara a la Argentina como su segunda patria, porque ahí ha vivido desde el año 31 hasta el 51, viniendo, ¿no? Bueno, hay por ahí también 5 años que se queda acá porque es elegido senador, o 8 años, perdón, y de ahí se lanza la candidatura al 51. Antes había el 42 también se había lanzado la candidatura presidencial, fracasa y vuelve a Argentina. Y de ahí vuelve para acá cuando políticamente es necesario su juicio. Entonces, en ese sentido, Ibáñez es absolutamente cercano al peronismo. Y en ese sentido quise decir que era peronista, en ese sentido, ¿no? En la época, el nacionalismo chileno ya no puede ser, como hasta 1945, pro-alemán. No se podía. Están a la vista los asesinatos de judíos, ya políticamente es inaceptable. ¿Cuáles son las dos líneas que adopta el nacionalismo chileno? La hispanista y la argentina. A tal punto que aparece, en cuanto a esta última, una organización llamada Acción Chilena Argentina, de la cual Sergio Onofre Jarpa era tesorero. Y los militares chilenos admiraban mucho a Perón, ¿no? Y el peronismo, a su vez, cuando antes de Ibáñez, bajo el gobierno de Juan Antonio Ríos, los argentinos, el peronismo le propuso una integración económica intensa a Juan Antonio Ríos. Juan Antonio Ríos no aceptó. ¿Qué hizo el peronismo? Organizó un golpe de Estado. Es el famoso golpe de Estado llamado complot de las patitas de chancho, porque los complotados se reunían en San Bernardo a comer patitas de chancho mientras que planificaban el golpe, ¿no? Y la inteligencia británica descubrió esto y se lo comunicó al gobierno de Chile. Y el gobierno de Chile tomó a todos los militares, altos militares vinculados al complot de los patitas de chancho, financiado con plata argentina, y los sacó silenciosamente, ¿no?, de sus cargos. Entonces, el nacionalismo chileno, cuando ya no puede seguir admirando a los nazis, se inclina hacia el hispanismo y también hacia el nacionalismo argentino, ¿no? Y dentro de esto se encuentra Carlos Ibáñez Campo. Y por eso lo califiqué de peronista. Peronista, entre comillas, si ustedes quieren, ¿no? No es que tenga un carné de peronismo. Ahora, el documento del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, es para la risa. Hoy día se ve para la risa. O sea, la grandeza argentina, cómo van a sumar a Chile, cómo, etcétera, ¿no? Lo publicó Alejandro Mañet. No sé si tú te acuerdas, Osvaldo, de Alejandro Mañet. Sí. Sí. Era un periodista demócrata cristiano. Claro. Y escribió un libro que se llama Nuestros vecinos justicialistas. Y en el apéndice
tiene varios documentos, entre ellos esto. Bueno, esas serían las reflexiones que me sugiere la pregunta de la persona que la planteó. Muchas gracias, profesor. Me parece que hay una pregunta que también estaría dirigida para usted, y esta viene directamente desde Colombia. Andrea López Hernández nos dice lo siguiente, dice, cuando uno se acerca a lo que fue el proceso de la Unidad Popular de Chile, hablo desde Colombia, entre comas, siempre se pregunta cuáles fueron los elementos fundamentales desencadenantes de la dictadura. En síntesis, ¿cuáles podrían categorizarse? Bueno, la dictadura es el resultado de las intenciones golpistas de la derecha chilena. Esto me cuesta mucho explicarlo en 2 palabras, pero es largo. La derecha chilena es golpista. No hablemos de la extrema derecha nacionalista, sino que de la derecha tradicional, liberales conservadores. Es golpista desde la década de los 60. Es largo explicar por qué. Pero esta derecha oligárquica tradicional ve en el alza del movimiento popular un peligro para sus intereses. Y considera que los proyectos vinculados a los proyectos, al movimiento popular y también a la democracia cristiana afectan a su negocio. Pero ellos no están en condiciones de impedir el auge tanto de los proyectos de la democracia cristiana, que plantea una reforma agraria bastante profunda, y el auge del movimiento popular de izquierda, la Unidad Popular finalmente, porque quedaron reducidos electoralmente. Fíjense que en el año 1965, en las elecciones parlamentarias de marzo, la derecha unida sacó 12% de los votos. Toda la derecha. Pero no solamente eso. La derecha pierde en la hegemonía cultural. La derecha pierde ascendiente ideológico. Es vista por la sociedad como algo de otra época. Es visto como algo que ya no va a renacer nunca. A tal punto que se le da el nombre de momios. Son los momios. ¿Cómo podría la derecha reaccionar contra este deterioro de su posición política, cultural e ideológica, si es minoría, tanto cultural como política parlamentaria? Solo a través de un golpe. Y para estos efectos requiere renunciar a sus concepciones ideológicas tradicionales, demoliberales, y asumir otras concepciones, que son las concepciones nacionalistas. Cosa que hace el año 1966. Y disuelve el Partido Conservador y el Liberal y forman el Partido Nacional. Y el Partido Nacional hace suya todas las doctrinas de la extrema derecha fascistoide, ¿no? Y se plantea el tema de que el problema de Chile es que el sistema político demoliberal es dañino para Chile. Porque el sistema político democrático liberal que funciona a través del sistema de partidos hace que los partidos sean un instrumento de intereses extranjeros. Yace a través del documento Nueva República una descripción de los partidos de izquierda, los cuales los considera instrumentos del bloque soviético, y a la democracia cristiana, la cual lo hace instrumento de la democracia cristiana internacional, de la cual recibe financiamiento, dice. Y los partidos, el sistema de partidos, está llevando al país a una crisis nacional que amenaza la disolución nacional. Por lo tanto, hay que enfrentar este desafío. ¿Y cómo lo enfrentamos? Lo dice expresamente la derecha, a través de la intervención de las Fuerzas Armadas. Hay que darle a las Fuerzas Armadas un rol importante para contrarrestar el papel de los partidos políticos que representan intereses extranjeros. Esto ya son concepciones semifascistas, antidemocráticas, totalmente antidemocráticas. La democracia lleva a la disolución nacional, al caos, a la anarquía, ¿no?
y por lo tanto los militares. Y esto se traduce en algo práctico. Claro, pues se traduce en golpes. En octubre de 1969 se produce un golpe de Estado bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. El llamado Tacnazo, el Tacnazo, porque ahí se agruparon los militares, pero la Central Única de Trabajadores rodearon, se frustró ese golpe. Y la derecha apostó a ganar las elecciones del año siguiente, de 1970. Pero pierde. ¿Qué hacer entonces? Bueno, replantear el problema del golpe. Pero a partir de 1970, de que pierde las elecciones la derecha, se amplían sustancialmente las fuerzas que intentan el golpe. Ya no es la derecha nomás, con los militares de extrema derecha, sino que aquí entra a actuar los Estados Unidos. Los Estados Unidos organizan golpe. Y el documento del Senado de los Estados Unidos, Acciones Encubiertas en Chile, las describe con mucho detalle, y otros documentos norteamericanos también, financiando a la democracia cristiana, financiando al Partido Nacional, financiando a Patria y Libertad, financiando a organismos gremiales, y con la CIA actuante a plena libertad en Chile, ¿no? Tratando de impedir que Allende asuma el gobierno. Y aquí viene el otro golpe, pues, el golpe de octubre de 1970, en donde es asesinado el general Schneider. Golpe que pretendía impedir que Allende asumiera. Fracasa. Y el informe Church dice que apenas asume Allende, se reconstruye toda la red, ¿no?, de agentes de la CIA para organizar ahora el derrocamiento. Y para estos efectos financia. El artículo que salió ahora en la revista Lical muestra los datos específicos, ¿verdad, Osvaldo? ¿No? Claro. Financia a todos los partidos, ¿no? Bloquea la economía chilena para producir su ruina. Busca la ruina de la economía chilena para los efectos de generar un descontento que ayude a lo que ellos llaman las fuerzas internas, los partidos políticos y la oposición que Estados Unidos está financiando a través de la CIA, les ayude a organizar el golpe. Y a estos efectos ellos están realizando acciones permanentes a través de paros generales, etcétera, 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 que finalmente se va a traducir en el golpe, ¿no? Entonces, el golpe no tiene una fecha al interior del gobierno de la Unión Popular, el golpe viene desde los 60, el golpe viene del año 69, ya está pensado a partir de 1966, están generando las bases teóricas al formarse el Partido Nacional, ¿no? El golpe responde a la política norteamericana, por otra parte, de no permitir ningún país independiente de los Estados Unidos. En el sistema neocolonial norteamericano, gobierna Estados Unidos todos los países a través de personal nativo. Y cuando el personal nativo falla, entonces vienen los golpes. O vienen las guerras híbridas, vienen, etc. Y eso es lo que pasó en Chile, ¿no? El golpe entonces tiene una connotación mucho más estructural, mucho más internacional, mucho más norteamericana, en donde los partidos que dieron el golpe son instrumentos de los Estados Unidos, financiados por los Estados Unidos. Y esa es la situación tal como yo la veo. Por supuesto, cada vez otras visiones, pero lo que estoy diciendo, todo lo tengo, digamos, me he formado estas hipótesis a través de fuentes documentales y fundamentalmente a través de documentos norteamericanos. Eso es lo que podría decir. Perdonen si me extendí demasiado. No, para nada, no hay ningún problema al respecto, todo lo contrario. La idea es que precisamente esta es la instancia para poder enlongar, reflexionar, ¿no es cierto?, y problematizar en torno a esto, y lo que se está también ahí contribuyendo por parte de los participantes. Tengo también otras preguntas, las voy a leer para tenerlas en consideración. Bueno, Wilfredo Aliana dice: creo que no había escuchado una intervención tan clara sobre los ejes del sentido común nacionalista católico, tan perfectamente infiltrado, mimetizado y camuflado.
Nahuel Millawey, que nos pregunta nuevamente, con relación al concepto de hegemonía de Gramsci, Luis Sandoval, en el artículo titulado La hegemonía mundial de las potencias, una aproximación teórica, señala que se define la hegemonía como liderazgo por consentimiento, y además incluye la noción de dominación y coerción. En base a esto, ¿existe una diferencia entre hegemonía y dominación-coerción desde un punto de vista gramsciano? Lo dejo para que también, si alguno de los asistentes quisiese pronunciarse. Neri Hernández dice que ella no pudo enviar su pregunta por correo electrónico. Hace una pregunta para quien pueda y desee contestar, que consiste en lo siguiente: el concepto de poder político en sentido ampliado o no, en Antonio Gramsci y la relación que pudiera tener con la hegemonía y distintas formas de ejercicio de poder en un bloque histórico determinado. Gracias, saludos desde México. Pregunta si la presentación del compañero la subirán a la página del ICAL. Efectivamente la vamos a subir. Nos vamos a contactar con los compañeros del ICAL para facilitar el documento y así ustedes puedan acceder a él, así como los demás. Y Hudson Crespo Muñoz, él desde Bolivia, agradece por estas charlas sobre Gramsci, desea que ojalá se repitan, y hace una pregunta con respecto a lo siguiente. Dice, en referencia a los sujetos intermedios de manera práctica, ¿se podría nombrar algunos o cuál sería la naturaleza de los mismos? Gracias. Esas serían las preguntas que tengo. Yo podría hasta responder a este Hudson. momento. Gonzalo, adelante. Sí, bueno, los organismos intermedios a lo que estamos refiriéndonos son los gremios, los sindicatos y los municipios. ¿Y cuál sería su naturaleza? Sustancial. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que son anteriores al Estado. Recordemos que, como estábamos viendo, hay dos clases de sustancia. O sea, hay dos clases de seres sustanciales, que seríamos nosotros los seres humanos, únicos en nuestra especie, y los relacionales, que serían con los que son de alguna manera mecánicos, creados por los hombres. Entonces, cuando nosotros decimos que el Estado es un ser relacional, eliminamos de esa categoría a los gremios, a los sindicatos, a los municipios, dados que ahí se da la relación entre hombres de manera directa, ¿ya? No de manera técnica. Y por lo tanto, de esa forma serían parte de seres sustanciales. La derecha siempre se ha encargado de esto, si uno se pone a pensar, siempre le ha puesto hincapié a estos seres sustanciales, o sujetos a estos órganos intermedios. Por ejemplo, aquí en Chile se dio mucho con las municipalidades. La derecha en algún momento quiso tomar, más que el Estado, tomarse las municipalidades. Y eso fue bien interesante, ya que no pudieron tomarse los sindicatos ni los gremios, que estaban abarcados por la izquierda. Entonces, eso concretamente sería un sujeto intermedio, pero que son órganos intermedios, que serían los que reivindica ya el tomismo clásico y que se manifiestan en la Constitución chilena, en el primer artículo. ¿Hasta ahí? Gonzalo. Sí, adelante. Me parece interesante también en las preguntas, hay una lectura gramsciana de la exposición de Gonzalo Jara, ¿no? En el sentido de que, digamos, todo ese periodo de la constitución de la UDI, de la elaboración de la constitución chilena de los 80, se está instalando una nueva hegemonía, ¿no? Y esa nueva hegemonía no solo responde a las armas, ¿no? No solo responde a la dictadura, sino que responde también a un cambio cultural, ¿no? A un cambio cultural que es más o menos las ideas que nos rigen en estos momentos hasta, como decía bien el profesor Corbalán, hasta octubre del 19, ¿no? O sea,
ahí el lema que me parece más importante, que es Chile despertó, indudablemente que se refiere a este hecho, digamos, por primera vez se dan cuenta de que están pensando con ideas ajenas, con ideas que no son populares, con ideas que no corresponden a la voluntad popular. Eso es el consenso, ¿no? El consenso es la posibilidad de una dominación en donde hasta el adversario dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero no hay otra cosa, ¿no? Y es lo único que hay, y eso es lo que yo tengo que aceptar, ¿no? Cuando se introduce plenamente el liberalismo, neoliberalismo, recuerden ustedes, nos decían, mira, abandonen todo eso, si esto es lo que hay que pensar ahora, ¿no? Estas son las ideas dominantes, ¿no? Todo lo que ustedes pensaron es ya pasado, no tiene ninguna importancia, no es necesario que vuelvan sobre eso, ¿no? Piensen en lo nuevo, piensen en lo que viene ahora con esta introducción de la cibernética, etcétera, 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 ¿no? Ese es un impacto cultural, o sea, que un dominio cultural, ¿no? Un dominio hegemónico, ¿no? En donde hasta el adversario no tiene posibilidades de replicar. Entonces, creo que es interesante la lectura que se ha hecho de lo que dijo Gonzalo, en el sentido de que ahí nos impusieron esta mezcla entre neoliberalismo, ideas católicas, etcétera, que aún están vigentes. Claro, de alguna manera, profesor, y bueno, a todos, eso es lo que se tiene que tratar de hacer con la nueva Constitución, de tratar de que el eje doctrinal sea otro. O sea, si nos ponemos a pensar, nosotros una vez con Gonzalo Osandón también, él me hizo ver la diferencia entre la Constitución cubana y la chilena, que en el artículo comenzaba de manera muy distinta. Ese artículo 1 hay que tenerlo bien en cuenta, porque desde un punto de vista gramsciano sería lo que dirigiría nuestro sentido común. O sea, ya a partir de un espectro individualista, desde la imagen de la persona, de un ser sustancial, y desde un bien común que solo es bien para algunos y no para todos, ya partimos desde un lugar vacío, en el sentido de lo comunitario, de lo social. Partimos ya pensando solamente en nosotros mismos, y nuestra misma Constitución lo dice. O sea, la idea de que salga la familia como eje ya es completamente reaccionario. Debería ser la sociedad o la comunidad, por lo menos. Bueno, eso para aportar en... Bien, pues muchas gracias. Tomás Cornejo también nos da sus felicitaciones, agradecimientos por el seminario, muy buenas las exposiciones. Y Eduardo Escalona San Martín dice que apoya la Comisión de Educación del Comité Regional Alberto Molina del Partido Comunista. Dice si es posible que ustedes nos puedan dar una clase de los conceptos de hegemonía y revolución pasiva. Que fue, claro, una de las sesiones, ¿no es cierto?, que desarrollamos a través del seminario, ¿no es cierto? No sé. Que establezca los contactos y vemos, claro. Correcto, sí, la disponibilidad está, los contactos están, así que es cosa de calendarizar y planificar. Bien, pues, profesor. Ya, mira, bueno, saludarlo a todos, agradecer la presencia y para nosotros fue muy gratificante, ¿no? El contacto con ustedes, ¿no? Queremos decir en primer lugar de que pronto vamos a instalar, pronto significa en algunos meses, vamos a instalar un ciclo similar sobre un pensador peruano que se llama José Carlos Mariátegui, ¿no?
Y eso va a girar en torno al concepto de indigenismo fundamentalmente, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a encontrar de nuevo. No tenemos la fecha todavía, pero ya la idea está instalada y estamos trabajando en eso, ¿no? El CEPIB ha tenido como una de sus actividades fundamentales actividades fundamentales el estudio de José Carlos Mariátegui, y entonces es para nosotros muy importante poder hablar de este gran pensador peruano, ¿no? Gran indigenista al mismo tiempo. Además quiero decir de que nosotros tenemos un seminario sobre Antonio Gramsci que a los que quieran inscribirse será un seminario cada 15 días, ¿no? Los días miércoles probablemente, y en este seminario entonces la forma va a ser distinta como esta, es decir, ustedes no solo van a intervenir por el chat, sino que más bien van a intervenir directamente. O sea, estaremos todos en una misma gran sala y leyendo a Gramsci, ¿no? Es una lectura colectiva que tiene el doble carácter que ya anunciamos al comienzo de este seminario, un carácter filológico y militante. Cuando decimos filológico es porque responde a las nuevas investigaciones que se han hecho sobre la obra de Gramsci en víspera de la tercera edición de los Cuadernos de la Cárcel, ¿no? Y militante porque tendremos la mirada puesta en lo que ocurre en Chile y estaremos leyendo a Gramsci en razón de los acontecimientos chilenos, ¿no? Verificando entonces esta traducción, ¿no? Que habla Gramsci, vamos a traducir, ¿no? Las ideas de un pensador de los años 30 del siglo pasado a la realidad actual chilena y latinoamericana. Finalmente, nosotros está en estos momentos en una, digamos, en una página especial de la editorial Pajarilla, el primer producto de este seminario, que es los trabajos de Gonzalo Osandón y un trabajo mío sobre los conceptos, ¿no? Y que se llama Gramsci y su laberinto, ¿no? Gonzalo seguramente lo va a mostrar posteriormente para que vean por este periodo, digamos, y como un saludo a vuestra presencia, se podrá adquirir gratuitamente online, ¿no? Después se editará en papel y entonces ya entrará en el comercio de los libros, ¿no? Eso es lo que yo quería decir, aparte de dar los agradecimientos a nombre del CEPIB, ¿no? Y esperar que nos veamos más de una vez en lo que viene, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor. Sumándome también a las palabras acá de agradecimiento a todos los asistentes, a todos los que estuvimos en conjunto, ¿no es cierto?, desde el inicio de estas sesiones, que les llamó la atención, que suscitó interés en ustedes y que lo abordado, lo problematizado, espero que les cunda, que sea de una utilidad provechosa para sus reflexiones, análisis y también fundamentalmente para sus praxis. Voy a ser bastante breve, ¿ok? En esta ocasión, ¿ya? Solamente referirme a dos aspectos que quisiese plantearle a ustedes. El primero, complementando, ¿no es cierto?, lo que dijo el profesor Osvaldo, nuestra búsqueda es el realizar esta lectura, ¿no es cierto?, militante, filológica,
como él la ha descrito. Es una lectura que también viene a ser un poco el contrapeso a otras lecturas que se han realizado de Gramsci y que nosotros hemos tratado también de señalarla y de explicitarla en este seminario. No solamente los y las revolucionarias, ¿no es cierto?, leemos a Gramsci, sino que el espectro es bastante amplio. Y en ese sentido incluso llegamos a encontrar lecturas bastante tergiversadas, por lo demás, de la socialdemocracia, que buscaron a través de este como marco teórico, ¿no es cierto?, justificar, amparar, legitimar un montón de acciones gatopardistas, que en definitiva buscaba más que nada asegurar su condición más que desarrollar una convicción política, sin duda. Pero también existe una lectura de derecha, ¿ya? Y en ese caso nosotros hemos puesto un especial énfasis, esta lectura de derecha que proviene del imperialismo norteamericano, ¿no es cierto?, producto también del diagnóstico y de su quehacer con respecto a América Latina, ¿no es cierto? Lo hemos visto a través de los informes Church, a través de los documentos Santa Fe, a través de lo que Gonzalo también ha presentado en torno al pensamiento de Jaime Guzmán. Es decir, hay una... y si nos damos cuenta actualmente, una de las fundaciones que ha realizado seminarios a propósito de Antonio Gramsci, sin considerar la del 87, ¿no es cierto?, que fue organizada por el ICAL, es precisamente la Fundación Jaime Guzmán. Entonces hay una lectura de derecha, y esa lectura de derecha en cierta medida se ha suministrado o ha entrado en un diálogo, en una suerte de puente con esta lectura socialdemócrata, ¿ya? Es decir, estas dos lecturas se han conectado, ¿ah? Y están problematizando, ¿no es cierto? Y en torno a esa problematización han configurado también una suerte de arquetipo de escenografía, ¿no es cierto?, de la arquitectura política como clase política, ¿no es cierto?, como clase dirigente. ¿Ya? Entonces nosotros, dentro de ese panorama, buscamos reivindicar una lectura más genuina, más original, más propia, más rigurosa con respecto a las mismas afirmaciones desarrolladas por Antonio Gramsci. Y en ese sentido es que también lo filológico a nosotros nos sirve como amparo, como resguardo, como garantía de que esa lectura está siendo lo más genuina posible, sin una intención, ¿no es cierto?, de justificar o amparar acciones a priori, ¿no es cierto?, que sería más bien reaccionario. ¿Okay? Eso por un lado, reiterar la invitación realizada por el profesor Osvaldo. Nosotros hace ya varios meses que venimos desarrollando este seminario permanente de lectura con respecto a las notas, a los parágrafos considerados dentro de los cuadernos de la cárcel. La invitación está abierta a todas, a todos quienes quieran sumarse. Vamos a buscar el método también con el ICAL para poder centralizar sus contactos, sus correos electrónicos, las personas que quieran efectivamente mantenerse en contacto, que quieran que nosotros después podamos invitarla a este seminario permanente que el profesor ya les mencionaba, a realizar cada 15 días, muy probablemente los días miércoles, de lectura, de continuar con esta lectura de los cuadernos, una lectura más hermenéutica, hacerlos llegar o al ICAL o a través de nuestro contacto, correo electrónico. Yo voy a dejar acá mi correo en el chat para las personas que efectivamente quieren ser invitadas a participar de este seminario permanente, para que me puedan escribir, o si no, a través del ICAL, ¿no es cierto?, y puedan de ese modo contactarnos para que podamos concretar esta invitación. Y lo otro que también lo anunció el profesor, tenemos, yo como integrante, ¿no es cierto?, de la Editorial Popular La Pajarilla, tengo el inmenso honor de querer mostrarles un producto que salió prácticamente hace un par de horas, de
nuestra imprenta digital, ya a propósito de esta pandemia, en la cual hemos efectivamente impreso este material que ustedes, comparto con ustedes este material, Antonio Gramsci y su laberinto, ¿ok? Este texto compila los artículos desarrollados por el profesor Osvaldo Fernández y que le habla, Gonzalo Osandombelli, ¿no es cierto? Y en su índice ustedes van a poder ver que está contenido los aspectos que hemos visto en este seminario y otros más, ¿no es cierto?, que quedarían ahí a disposición para que ustedes lo tengan, para que lo puedan difundir también entre sus contactos y personas que tal vez les pueda ser de fundamental utilidad este tipo de material. Los compañeros del ICAL también tienen este cuadernillo que recién salió el día de hoy, ha sido publicado. Entonces ese material los compañeros lo van a subir a sus plataformas, y también las personas que quisiesen acceder a este material me pueden escribir a mi correo para que yo les pueda reenviar este documento digital para que así lo puedan tener, y aquellas personas que también quisiesen contribuir, ¿no es cierto?, al aporte desarrollado por la Editorial Popular La Pajarilla, nos podrán también contactar a través de nuestras distintas redes sociales para poder acceder en el formato impreso de este cuadernillo, a la módica suma, ¿no es cierto?, que tienen todos nuestros cuadernillos, indiferente a cuál sea, ¿no es cierto?, un módico precio, que en definitiva es para seguir autogestionando y manteniendo este aporte, ¿ok? Eso pues, me sumo a los agradecimientos, agradecerle al profesor Luis Corbalán en esta ocasión por acompañarnos, a Gonzalo Jara por su presentación. Creo que hablo por todos de sentirnos satisfechos por este proceso, este ciclo de charlas que con todo el ahínco, energía y entusiasmo hemos realizado con la finalidad efectivamente de ser un pequeño grano de maíz, como dicen por ahí, a los procesos de problematización, reflexión y también de lucha, ¿no es cierto?, que ya hace rato que venimos encauzando los y las latinoamericanos en este continente. Bien, pues no sé si hay más... Gonzalo. ¿Sí? Sí, mira, alguien preguntó sobre los costos. Es decir, en general, nuestra tendencia es a no cobrar nada, ¿no? Y claro, sí. cobramos el material que tenemos que comprar nomás. Y en ese sentido, la Pajarilla lleva una política justamente de no cobrar, de cobrar muy poco, ¿no? Y en las actividades del seminario nosotros no cobramos, no entendemos que se haga un seminario, muchas veces nos invitan a seminarios y hay que pagar 70.000 pesos, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso nuestro pensamos que no vale la pena cobrar, ¿no? Es una manera de ejercer nuestra crítica contra el fetiche del dinero. Gracias. Sí, y efectivamente hay otra pregunta que también hace alusión al texto de Gramsci Lenin, sobre, que lleva por título Maquiavelo y Lenin. Ese texto también está en la plataforma del ICAL, en su formato, y también lo pueden acceder a través de insistía como a través de las redes sociales que tiene la Editorial Popular La Pajarilla, ¿ok? Así que a través de las distintas plataformas es posible que puedan acceder a él, ¿ok? Porque de hecho he tratado de poder adjuntar el material y no me ha sido posible, o si no, encantadísimos también les comparto ese texto, ¿ok? Pero puede estar a disposición tanto, ¿no es cierto?, insisto, a través de la plataforma del ICAL, como también hasta a través de la plataforma de La Pajarilla, ¿ok? Eso, vuelvo a reiterar entonces el llamado, recuerden de contactarnos, les dejé mi correo, ¿no es cierto? Este seminario, la propuesta es que se mantenga en el tiempo los días miércoles, de acuerdo a la disponibilidad también de sus asistentes. Es un seminario que es dialogante, no es en el formato de ponencia o de conferencia, sino más bien del
del recíproco, la recíproca retroalimentación de sus propios participantes y sus reflexiones, lo que es la forma como vamos avanzando a través de este seminario. ¿Ok? Parece que aparecieron otras preguntas. Déjenme ver si son palabras de agradecimiento, se agradecen mucho. ¿Sí? Gonzalo, están preguntando por tu correo, pero yo vi que te lo habías mandado. Es decir, Lo mandé por el chat, lo mando de nuevo, lo voy a mandar nuevamente. claro. Ya, para que ahí me contacten en caso también de los textos y en caso de su participación en el seminario. ¿Ok? Nuevamente lo escribí ahí en el chat. Y perfecto, Eduardo Escalona, tenemos tu contacto, así que lo vamos aquí a registrar para que nos pongamos, ¿no es cierto?, después en comunicación. Bien, muchísimas gracias entonces por esta serie de sesiones, agradecer a los asistentes y quedamos hasta una nueva oportunidad, hasta un nuevo proyecto. Agradecer a ICAL por brindarnos esta posibilidad, por el espacio otorgado y también por seguir promoviendo y difundiendo, ¿no es cierto?, este tipo de seminarios, de charlas que son bastante útiles y provechosas para nuestro quehacer político y cotidiano. Que les vaya muy bien, me despido. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.